El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ratificó la orden de detención contra Edmundo González Urrutia. Si la reconoce nominalmente, hágalo también aparte de derecho, de hecho, preséntese ante este Ministerio Público, porque la carta, quien se la redactó, le hizo un daño a usted. Se convierte en un agravante en su situación legal, ya que en ella, como ya lo dije, se declara como juez y hace justicia por mano propia y finalmente dictamina que es inocente. Es algo increíble, ¿no? Y lo más grave, él dice que va a seguir en desacato. Bueno, José Vicente Aro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera. Vamos a ver si esta vez, señor Aro, a usted le hacen caso. En este sentido, tal como se lo hicimos saber, el Ministerio Público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho, tal como corresponde en el marco de la Constitución y la ley. Según la Fiscalía, González es investigado por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración debido a la publicación y mantenimiento del sitio web Resultados con Venezuela, donde la oposición publicó los resultados de las elecciones presidenciales. El abogado de Edmundo González Urrutia, José Vicente Aro, aseguró que a su defendido se le pretende sacar del juego político mediante un procedimiento penal. De hecho, a Edmundo González Urrutia, hoy el fiscal general de la República, ya prácticamente lo condenó. No solamente le calificó delitos, sino lo condenó. Lo condenó de hechos sobre el cual él no tiene responsabilidad alguna. Hechos de distinta naturaleza. Incluso se refirió a homicidios, asesinatos, a situaciones graves de violaciones de derechos humanos que efectivamente deben ser investigadas, que nosotros estamos de acuerdo que sean investigadas, pero que todas ellas se le pretendan atribuir a Edmundo González Urrutia y ya condenándolo de antemano, demuestra que acudir al Ministerio Público sería un error. Y donde lo que se pretende es buscar alguna manera de desplazarlo, buscar alguna manera de sacarlo del juego político para criminalizarlo e impedirle precisamente acceder al derecho que los venezolanos le han concedido y el deseo de los venezolanos de participar, de hacer valer los resultados electorales, lo que se refleja de las actas de escrutinio auténticas y fidedignas que fueron publicadas en una página web que se llama Resultado Venezuela y cuya publicación no tiene en modo alguno carácter penal, no reviste carácter penal. Aro indicó que debido a la orden de aprehensión en su contra, Edmundo González se mantendrá en resguardo de su libertad e integridad personal. A pesar de la orden de aprehensión, a pesar de ese peligro que se cierne contra él, a pesar de eso, él seguirá en resguardo de su libertad, de su integridad personal, pero sobre todo en resguardo de la voluntad de los venezolanos. Y él ha reconocido que la responsabilidad que se le quiere indicar a una persona, que se le quiere atribuir a una persona, que en este caso es injusta contra Edmundo González Urrutia, en modo alguno puede alcanzar a la señora Mercedes y en general a su familia. Asimismo, el abogado indicó que no está planteado que Edmundo González Urrutia acuda a la sede de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, de hacerlo sería en compañía de su equipo de defensa. Y tras la declaración del fiscal general de Venezuela, la líder opositora María Corina Machado asumió la responsabilidad por la publicación de las actas con los resultados de las elecciones presidenciales el pasado 28 de junio.
La dirigente opositora María Corina Machado manifestó que es el responsable de la publicación de las actas en la página web Resultados con Venezuela y reiteró que son legales, legítimas y expresan la voluntad del pueblo venezolano. En ese sentido aseguró que el proceso de defensa del voto, recolección, digitalización de las actas y publicación de las actas oficiales y originales no solo es un derecho constitucional de los venezolanos, sino una hazaña ciudadana épica que hoy reconoce y admira al mundo entero, así lo indicó en su cuenta de X. Machado consideró como un brazo de la persecución y el terrorismo de Estado las acciones de la Fiscalía venezolana tras la alocución del fiscal general Tarek William Saab. Además, la líder de la oposición aseguró que los militares y los policías tienen un deber constitucional que deben cumplir en el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas discutió la situación en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio, pero la sesión fue meramente informativa y no se vislumbra por el momento ninguna resolución. El Consejo de Seguridad se reunió esta mañana para discutir la situación en Venezuela, atendiendo a la solicitud realizada por mi país, Ecuador. Esta no es la primera vez que el Consejo aborda la situación en Venezuela. Sin embargo, las acciones tomadas por el régimen de Nicolás Maduro desde las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio, que han exacerbado la crisis de Venezuela, hacen imperativo que el Consejo considere una vez más la trayectoria actual de la escalada de tensiones en Venezuela. Afirman la violación de los derechos humanos y la represión violenta e inapropiada contra la población. Amenazaron con socavar la estabilidad regional. Es por ello que Ecuador considera que el Consejo de Seguridad necesita estar informado de la evolución de la situación en Venezuela para cumplir con su rol de prevención de conflictos. En un rincón de la charla con la Carta, Ecuador, como miembro responsable de la comunidad internacional, está convencido de que las elecciones libres, justas, transparentes e inclusivas son los pilares de la democracia, el desarrollo sostenible y la paz social en Venezuela. La sesión a puerta cerrada consistió en la lectura de un informe de la Secretaría General y de un debate posterior entre sus miembros en el que salieron a relucir algunas diferencias, según reconoció el embajador ecuatoriano José Javier de la Gasca, quien afirmó que la preocupación de Quito tiene que ver con la estabilidad de la región, al tiempo que indicó que es natural que otros países tengan una postura distinta con respecto a Venezuela. Según algunas fuentes, Rusia y China defendieron este jueves la legitimidad de Nicolás Maduro frente a la actitud de otros miembros. Sobre la posibilidad de que se celebre un debate abierto consagrado a la situación en Venezuela y que el caso merezca incluso una resolución del Consejo, el embajador no lo confirmó. Uruguay, por su parte, se sumará a una denuncia existente contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Cualquier salida de una dictadura no se logra solo con la presión internacional, eso lo sabemos nosotros como uruguayos, eso lo sabe cualquier país. La oposición venezolana se ha organizado, se ha movilizado pacíficamente, ha presionado, eso es muy importante, pero al final el régimen tiene que comprender que no puede seguir, que no tiene apoyo interno ni externo y tiene que abrir puertas para una salida. Y ojalá lo escuchen y lo entiendan, porque si no van a meter a su pueblo en una situación sin salida y además de miseria. Ahora, al mismo tiempo hay más herramientas internacionales que se están movilizando. Uruguay se está presentando en la Corte Penal Internacional sumándose a una denuncia que ya se hizo hace años por crímenes de lesa humanidad, pero se siguen sumando desapariciones y torturas y muertes, y en ese sentido nos estamos sumando la semana que viene en La Haya, presentándolo para que Uruguay denuncie lo que sucedió en la misma causa, pero lo que sucedió después que se presentó la causa inicialmente. Por otra parte, Paganini calificó como muy grave la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia y la persecución contra los principales líderes opositores. Además, el diplomático uruguayo consideró que la Fiscalía venezolana no tiene sustento para catalogar como una usurpación al Consejo Nacional Electoral la publicación de las actas por parte de la plataforma unitaria. El nuevo canciller peruano Elmer Schaller aseguró que su país continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y por la libertad. Así lo señaló durante la ceremonia de presentación en el cargo.
En lo que respecta a Venezuela, quiero enfatizar nuevamente que no hay ningún cambio de giro, no hay ningún cambio de giro. El Perú continuará manteniendo su firme e invariable posición de exigir el respeto a la voluntad expresada por el pueblo venezolano en los comicios presidenciales del 28 de julio pasado. No se han presentado las actas electorales de estos comicios de acuerdo a la ley venezolana, lo que es evidencia de graves irregularidades en el proceso, las que ya hemos por demás denunciado. No reconocemos por ello esos resultados. Asimismo, condenamos enérgicamente las detenciones arbitrarias y la persecución política que sufren nuestros hermanos venezolanos, en particular aquellos que se oponen al régimen de Maduro. Hemos rechazado resueltamente la orden de aprehensión emitida en contra del señor Edmundo González Urrutia. Horas antes, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, afirmó este jueves que Perú no ha reconocido al opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo del país caribeño. La afirmación desautoriza al predecesor de Schaller, el hoy ex canciller Javier González Olaechea, que afirmó el pasado 30 de julio que Perú reconocía como presidente electo de Venezuela González Urrutia tras los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral favoreció a Nicolás Maduro. Acerca de la posición de Perú, Adrianzen sostuvo que la Cancillería ha emitido diversos comunicados oficiales que hacen votos para que las actas se entreguen y que es imprescindible que esos resultados sean objeto de una revisión. El coordinador nacional del partido político Convergencia, Viallo Pilieri, fue acusado de 5 delitos, entre ellos terrorismo. Así lo denunció este jueves su esposa, María Livia Basile. El dirigente político Viallo Pilieri fue presentado el pasado viernes 30 de agosto sin presencia de sus abogados de confianza y con asistencia de un defensor público. Fue imputado por los delitos de conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria. Así lo informó su esposa María Livia Basile en la red social X. Asimismo, María Livia Basile señaló que Pilieri cumple una semana de injusta detención y que hasta el momento no se ha podido comunicar con sus familiares y equipo de defensa. Pilieri fue detenido arbitrariamente el pasado 28 de agosto tras participar en una protesta convocada por la Plataforma Unitaria Democrática al cumplirse un mes de las elecciones presidenciales en Venezuela sin que el Poder Electoral publicara las actas. La oposición indicó que el exdiputado fue capturado luego de que 2 vehículos y 2 motos lo persiguieran por Caracas mientras se encontraba con su hijo Jesús Pilieri, quien es coordinador nacional juvenil de Convergencia Venezuela y miembro de Jóvenes con Venezuela. Cabe destacar que un día después de su detención, el partido Convergencia denunció que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia allanaron la residencia de Pilieri en el estado Yaracuy sin ofrecer mayores detalles del operativo policial.